Supongamos que la declaración si el cuadrado es rojo entonces el triángulo es azul es verdadero y lo contrario es falso. Tenemos que clasificar cada afirmación a continuación como verdadera o falsa si es posible. Empecemos por dejar P es igual a la sentencia, el cuadrado es rojo y Q es igual a la sentencia el triángulo es azul. La señal de este problema es recordar que una implicación solo es falsa cuando la hipótesis es cierta y la conclusión es falsa. Lo que significa que en este caso, la única forma en que la implicación de si P entonces Q puede ser verdadero, y lo contrario si Q entonces P puede ser falso, es si Q es verdadera y P es falsa. De nuevo, por la implicación de que si Q luego P, tenemos una falsa implicación cuando Q es verdadera y P es falsa. Así que sigamos adelante y etiqueta la sentencia P como falsa y la sentencia Q como verdadera. A partir de aquí, sigamos adelante y haga una lista de todas las implicaciones que son verdaderas cuando hipótesis implica Q y la conclusión involucra a P. A continuación, enumeraremos todas las implicaciones que son ciertas cuando la hipótesis involucra a P y la conclusión involucra a Q. Así que primero tenemos una implicación verdadera cuando la hipótesis Q es verdadera, y la conclusión que no P es cierta. No P es verdadera porque recuerda que P es falsa. Esto nos da la implicación si Q entonces no P, que es si el triángulo es azul, entonces el cuadrado no es rojo. A continuación, tenemos una verdadera implicación cuando la hipótesis es no Q, que es falsa, y la conclusión no es P, que es verdadera. Si no es Q, entonces no P es la implicación si el triángulo no es azul, entonces el cuadrado no es rojo. Y luego tenemos otra implicación verdadera cuando la hipótesis es no Q que es falsa, y la conclusión es P que es falsa. Esta es la implicación, si no Q, entonces P, que si el triángulo no es azul, entonces el cuadrado es rojo. Ahora vamos a enumerar las implicaciones en las que la hipótesis involucra a P y la conclusión involucra a Q. Así que tenemos una implicación verdadera cuando P no es verdadera y Q es verdadera. No P vuelve a ser cierto porque sabemos que P es falsa. La implicación, si no P, entonces Q es si el cuadrado no es rojo. Entonces el triángulo es azul. A continuación, tenemos la implicación verdadera dada donde la hipótesis P es falsa y la conclusión Q es verdadera. Esta es la implicación si P luego Q, que de nuevo es la implicación dada de si el cuadrado es rojo entonces el triángulo es azul. Y luego tenemos una implicación verdadera donde la hipótesis P es falsa y la conclusión de que no Q es falsa. Esta es la implicación si P luego no Q, que si el cuadrado es rojo, entonces el triángulo no es azul. Y ahora volvamos al problema en el que se nos pide. Clasifique cada afirmación siguiente como verdadera o falsa, si es posible. Así que la parte A, tenemos que el cuadrado es rojo si y solo si el triángulo es azul. ¿Cuál sería el caso y solo si la declaración P y solo si Q? Consulte nuestras notas a continuación. P si y solo si Q es equivalente a si P luego Q, y si Q luego P así que de nuevo, P si y solo si Q es equivalente a si P luego Q. Y si Q entonces P. Cuando tenemos una lista de todas las implicaciones que se cumplen a continuación, para que el sí y solo si la afirmación es cierta, ambas implicaciones deben ser ciertas. Bueno, sabemos si P entonces Q es verdadera, porque nos dieron esa información. También lo tenemos en la lista. A continuación como una verdadera implicación. Y también sabemos si Q entonces P no es verdadera, no aparece como verdadera, y también se nos dice que, a la inversa de si P entonces Q es falsa, que es si Q luego P entonces, debido a que tenemos verdadero y falso, esta conjunción es falsa, y por lo tanto el sí solo if statement también es falsa. De nuevo, si P luego Q era verdadera, pero si Q entonces P era falsa, ambas tenían que ser verdaderas para que el sí solo si la declaración es verdadera. Luego tenemos que el cuadrado es rojo si, y solo si el triángulo no es azul. Esta es la declaración if y only if. P si y solo si no Q. Esto es equivalente a si P entonces no Q. Y si no es Q, entonces P. Then P. Y mirando abajo, si P entonces no Q es verdadera, entonces también lo es si no Q, entonces P.
Y por lo tanto la conjunción es verdadera. Que indica si y solo si la declaración también es verdadera. Las dos últimas partes son las más fáciles. Para la parte 100, el cuadrado es rojo, pero ya conocemos el cuadrado es rojo es falso. Y el triángulo es azul y ya sabemos que es verdad. Espero que esto te haya resultado útil.